Soy el pastor Juan José Gil. Mira, cuando leemos en primera de Juan capítulo 5, versículo 19, nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, sin duda está retratando ahí la polarización real que hay a nivel moral en este mundo. Por una parte estamos los hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Dios como nuestro creador, como aquel que nos ha puesto aquí con un propósito de hacer su voluntad, de conocerle mejor, de poder desarrollarnos a su imagen y semejanza, en fin, de ejercitarnos en esta especie de escuela en la que hemos sido puestos precisamente para eso. Entonces, por una parte estamos los hijos de Dios, por otra parte, como leemos en esa escritura de primera de Juan 5, el mundo entero está bajo el maligno. Esto significa que aparte de Dios no hay ninguna otra cosa que no sea la influencia de Satanás. Eso cuesta mucho pensarlo, creerlo, porque tanto Dios como Satanás están, digamos, actuando desde lo invisible. Claro que a través de lo que vemos, de su influencia, podemos tener la seguridad de que no son fuerzas simplemente ilusorias o fruto de la imaginación. Sabemos que son fuerzas reales y que están en operación en esta esfera, en este mundo. Entonces, ¿por qué digo esto? Principalmente porque por mucho tiempo, o por lo menos por suficiente tiempo, la humanidad se ha debatido, especialmente en Occidente, se ha debatido entre dos aguas, es decir, entre la influencia del cristianismo y la influencia del mundo. Hubo momentos en que la influencia del cristianismo era superior y por tanto las leyes morales estaban a un nivel bastante alto. Otra cosa es quiénes las cumplían y cómo se cumplían, lo cual nunca brilló demasiado por su calidad, excepto, por supuesto, en las excepciones que siempre las ha habido de gente que realmente ha amado a Dios y han estado dispuestos a hacer su voluntad pese a las dificultades, pese a los problemas, incluso pese a las persecuciones. Pero ahora, en este momento, nos encontramos con que eso ha cambiado de signo, es decir, la relajación de las costumbres, el avance de otras cosas, conforme el cristianismo ha ido perdiendo influencia o se ha ido abandonando. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que ha avanzado el mal, ha avanzado la anarquía, ha avanzado la desmoralización, pero también la inmoralidad. Y entonces, ¿hacia dónde estamos abocados? Bueno, por supuesto, todavía queda mucha gente de Dios en la tierra, todavía somos muchos los hijos de Dios que estamos aquí, y mientras estemos aquí vamos a mantener la luz en alto, vamos a mantener esa antorcha de fe, de la verdad, bien en alto para que no falte luz en este mundo. Pero el crecimiento de la maldad va a suponer que cada vez más estaremos confrontados, enfrentados. Es decir, la polarización moral de la sociedad y del mundo en general es inevitable. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues ya la Biblia nos habla de lo que va a pasar porque, como dice claramente en Apocalipsis, en los días finales Satanás tendrá su oportunidad de tomar un control absoluto de la sociedad, de las sociedades, e imponer su inmoralidad, imponer su perversión, imponer todo lo malo, de forma que revierta las cosas y a lo malo se le llame bueno y a lo bueno malo. Eso ya lo sabemos, pero eso nos pone a nosotros en una situación delicada, porque vamos a recibir cada vez más oposición, vamos a ver más resistencia a la verdad, más resistencia a la moral, más resistencia al cristianismo, más resistencia al evangelio y demás. ¿Qué tendremos que hacer entonces? Bueno, pues tenemos que prepararnos para ese escenario. Será un escenario real, será un escenario en el que nos veremos sí o sí
confrontados o enfrentados a la persecución, al menosprecio, a todo lo que significa rechazo, pero tal y como Jesús lo había dicho, porque hablando de las inmediaciones o los tiempos cercanos a su venida, hablando de advertirnos que nadie nos engañara, en fin, todas estas cosas que vemos en Mateo 24 a partir del versículo 4, bueno, pues cuando vemos todo eso también Jesús está advirtiendo que la cosa llegaría hasta el extremo de que por haberse aumentado la maldad, el amor se enfriaría, incluso en el seno familiar, es decir, los padres se levantarían contra los hijos contra los padres, los hermanos unos contra otros. Incluso dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, también habría apostasía y también habrá esa especie de confrontación entre aquellos que quieren seguir la moralidad que marca el mundo, que marca Satanás con su inmoralidad, aunque le llame libertad y en fin, bueno, siempre le van a poner cosas positivas, nombres bonitos a aquello que es pernicioso, pervertido. Pero es mejor llamarlo libertad, es mejor llamarlo progreso, es mejor llamarlo todos esos nombres que a la postre lo único que hacen es camuflar de alguna manera lo que están ocultando, que es corrupción, que es, como digo, inmoralidad, es desprecio o menosprecio de la fe cristiana, menosprecio de la ley de Dios, de las Escrituras, de los consejos del Evangelio, de las palabras de Jesús. El mismo nombre de Jesús pues está siendo cada vez más atacado. Y por supuesto todo el Evangelio y todo lo que tiene que ver con la moral que se deriva de él, pues cada vez está siendo más criticado. Y bueno, eso es lo que toca, es decir, nos vamos a ver en esa situación de confrontación. Sin duda hay que prepararse. Hay que prepararse porque nos estamos acercando más y más a ese escenario y ese escenario va a demandar de nosotros una respuesta, una de dos. O abandonamos nuestra fe, abandonamos nuestra moral, abandonamos nuestros principios, nuestros valores, abandonamos nuestras convicciones cristianas, o bien nos levantamos firmes en la defensa de la verdad de Dios, de la verdad moral, de la verdad tal y como ha sido revelada en las Escrituras, o sucumbimos, si no estamos dispuestos a levantarnos por esa moral, o sucumbimos a la presión, o bien resistimos firmes hasta el fin. Eso es lo que Jesús nos aconsejó. El Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y es más, Jesús, digamos que remata ese concepto diciendo, o concluye ese concepto diciendo que esa maldad estaría extendida, pero el que persevere fiel hasta el fin, ese será salvo, que tuviéramos mucha paciencia, porque a través de la paciencia ganaríamos nuestras almas. Persecución la habrá, conflictos, desplazamientos forzosos de cristianos, éxodo, todo eso lo va a haber. Ahora nos toca a nosotros decidir en qué parte vamos a estar, cómo lo vamos a solventar, cómo vamos a hacer para tratar de sobrevivir en estos tiempos tan difíciles. En fin, os animo a que penséis en todo esto. Volvemos a la carga en el sentido de la preparación, porque vemos más necesario que nunca que confrontemos la realidad y que seamos capaces de tomar decisiones maduras, firmes. Sobre todo, ya sabes, el que se prepara tiene muchas más opciones para superar la dificultad y avanzar. El que no se prepara puede ser sencillamente arrollado. Que no te pase a ti, no quiero que me pase a mí, y que Dios guarde nuestras familias, que Dios guarde a nuestros hermanos en la fe, y que Dios guarde a tantas almas que están engañadas, perdidas, que puedan conocer la luz y puedan salir de las tinieblas
porque Jesús vendrá y nos salvará. Y tenemos que estar también preparados para ese escenario. Que el Señor os bendiga.